Hermanos, como humanos lamentamos la partida de nuestro hermano Alcides, pero como cristianos sabemos de que él está ahora en un mejor lugar que con nosotros, ¿verdad? Acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 25. Acá en el contexto, hermanos, es que estaban los fariseos y le habían presentado a Jesucristo una pregunta y le habían dicho, había una mujer que se casó con un hombre, pero no tuvo hijos. Entonces, cuando él murió, la mujer se casó con el hermano y luego también murió el hermano y la mujer se volvió a casar con el hermano. Total de que mataron como a 4 hermanos y a la mujer al final le dejaron viuda. Y le preguntan al Señor Jesucristo, en la resurrección le preguntan, ¿de quién será mujer ella? ¿De cuál de los 4 hermanos? Entonces Jesucristo le responde en el versículo 24 y dice, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Y aquí viene, hermanos, una declaración que personalmente a mí me emociona y me motiva, conociendo a mi Señor y lo que va a suceder conmigo en el futuro. Dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, refiriéndose a ellos como personas vivas? Dice el Señor Jesucristo, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y más adelante en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo también nos da una declaración con respecto a qué va a suceder cuando nosotros muramos, hermanos, acá en esta tierra. Filipenses capítulo 1, versículo 24 y 26. Pablo antes ya había dado testimonio de sí mismo, hablando de él en tercera persona, había dicho él, conozco a un hombre, y decía Pablo, no sé si en espíritu o en persona, que viajó al tercer cielo, dice, y estuvo en la presencia de Dios. Entonces Pablo nos da testimonio de que el Señor en algún momento lo llevó y conoció lo que nosotros anhelamos, conoció la presencia de Dios, conoció el cielo. Entonces, habiendo estado Pablo en ese lugar y habiendo disfrutado del placer de estar ahí, él regresó a la tierra. Dice Pablo, no sé si fui en espíritu y no sé si fui en carne. Lo que está diciendo Pablo es, eso para mí fue tan vivido que a mí me pareció que mi cuerpo fue llevado a los cielos y luego regresé. Entonces, ese Pablo que nos había dado ese testimonio, ahora está expresando estas palabras en Filipenses capítulo 1, versículos 24 y 26. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hablando Pablo de que él quiere estar en la congregación vivo necesario por causa de vosotros, dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Perdón, me fui un poquito adelante. En el versículo 21 dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y aquí Pablo está diciendo y refiriéndose a esto, no sé qué escoger, si yo quisiera quedarme vivo para estar con ustedes, los hermanos de la congregación, o si yo quisiera morir para estar en la presencia de Dios. Imagínense esto,
Si hoy usted a mí me pregunta, hermano, ¿sí, si usted quiere morir? No, le diría yo, no, yo no me quiero morir. Pero Pablo está confesando que él tiene un estrecho, una lucha en sí mismo y dice, yo no sé si me dieran a escoger, no sé qué escogería, si quedarme con ustedes o morir para estar en la presencia de Dios. En el versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. ¿Para qué querría Pablo partir, hermanos? O sea, morir y partir. ¿Para qué querría? ¿Qué dice ahí? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Pablo está seguro y está consciente que si el día de hoy él muere, inmediatamente va a la presencia de Dios, a la presencia del Señor Jesucristo. Pero, ¿será que Pablo iba a estar en la presencia de Dios y iba a estar así todo tieso, hermanos? No, él va a estar vivo. Y Jesucristo en la escritura anterior nos lo está diciendo. Dios no es un Dios de muerto, sino es un Dios de vivos. Y Pablo decía, yo desearía poder morir aquí para estar con Cristo. ¿Ya? Imagínense si Pablo no fuera a estar vivo, sino que estuviera dormido, descansando. Entonces, ¿qué sentido tendría que Pablo, habiendo conocido el cielo, quisiera morir? Si él sabría que a dormir iba. No tiene sentido, pero Pablo está confesando y está diciendo de que si él muere, él va a estar con el Señor Jesucristo. Así entonces, hermanos, nosotros sabemos y estamos seguros que nuestro hermano Alcides hoy está en la presencia de Dios y se está gozando. Y cuando pasan estas cosas así en medio de nuestra congregación, yo solamente recuerdo a los hermanos que han partido de nuestra congregación. Por ejemplo, me imagino a mi madre, me imagino que ella estaba recibiendo al hermano Alcides y a lo mejor el hermano Alcides, ella le preguntó, ¿y cómo están mis hijos? ¿Cómo está Cristi? ¿Cómo está Sixto? ¿Cómo está Carlos? Y el hermano Alcides, no, mira hermana Sonia, esto, lo otro. De repente por ahí apareció el hermano Hugo Ángel, apareció el hermano Héctor y todos los hermanos ahí hablando y poniéndose de acuerdo. Una alegría, hermanos, un gozo, ya, un gozo y una alegría que vamos a vivir en la eternidad, por la eternidad. Entonces, mientras nosotros aquí nos acongojamos, estamos tristes, nos duele la partida, eso es normal, eso es natural que sintamos ese dolor, pero nuestros seres queridos están en un mejor lugar. Amén. Bueno, así es que pedimos al Señor que traiga consuelo a la familia de nuestro hermano Alcides, que les dé la gracia para que en medio de la pérdida el Señor los fortalezca. Quiero compartir esta mañana, hermanos, acerca de la carta de Judas. Es el penúltimo libro, está antes de Apocalipsis. Si me acompañan, por favor, Judas capítulo 1, solo tiene un capítulo, versículo 1. Así es que a lo mejor vamos a leer ahora todo el libro de Judas. Bueno, ¿quién era Judas, hermanos? En el versículo 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, Judas está diciendo que es el siervo de Jesucristo, pero que también es hermano de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Jacobo era hermano de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Judas también es un hermano de sangre del Señor Jesucristo. Jacobo, también llamado Santiago. Jacobo fue el que escribió la epístola de Santiago. Está empezando a escribir esta carta. Dice en el versículo 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Aquí a mí me llama la atención
el hecho de que Judas tiene un propósito. Cuando él está escribiendo esta carta, él tiene un propósito. Y esta es una de las cartas o epístolas generales. Quiere decir que no era una carta que iba a ser enviada a una iglesia en particular, sino que iba a ser una carta escrita para toda la congregación cristiana de aquel entonces, para toda la iglesia primitiva. Entonces, Judas empieza escribiendo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, aquí hago una pausa. Él va a escribir acerca de nuestra común salvación. ¿Cuál es nuestra común salvación, hermanos? Bueno, que somos cristianos porque hemos creído en Jesucristo, porque creemos que Él nació, creció, murió, resucitó para perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que nos une a nosotros, hermanos. Eso es nuestra común salvación. Entonces, Judas quiere escribir acerca de esto, pero escribiendo acerca de esto, él dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A nosotros, hermanos, se nos ha sido entregada una fe en Jesucristo. Y a cada uno de nosotros se nos ha dado una porción de fe conforme a la voluntad de Dios. Algunos de nosotros tenemos una fe pequeña, algunos de ustedes tienen una fe más grande. A lo mejor alguna vez yo tengo un problema y vengo con un hermano y le digo: hermano, ayúdeme a orar. ¿Y qué le pasa, hermano? Es que tengo este gran problema. No se preocupe, hermano, me dice, Dios va a resolver, ya va a ver, tenga fe y confianza en el Señor. Ay, ¿cree usted, hermano? Sí, hermano, ya va a ver. El hermano tiene una fe más grande que la mía, pero Dios a todos nos dio una fe conforme a su voluntad. Entonces, aquí Judas nos está exhortando a que contendamos por la fe que se nos ha sido dada. ¿Contender qué es, hermano? Luchar, resistir, pelear, avanzar. Eso es lo que Judas nos está tratando de dar a entender en esta epístola. Y lo que llama la atención es de que es una carta bastante corta. Imagínense, solamente es un capítulo. Pero entonces, ¿qué es lo que nos quería dar a entender o cuál era la prisa que tenía Judas de exhortarnos en esta carta? Dice en el versículo 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya voy entendiendo un poquito más de qué quería Judas hablarnos. Dice que hay algunos hombres que han entrado a la iglesia, a la congregación, pero han entrado encubiertamente. O sea que están como escondidos, ¿verdad? No vayan a voltear a ver así de repente, hermanos. No. Entonces, ¿qué tipo de hombres son estos? ¿Y qué sucede con estos hombres? ¿Cuál es el problema de estos hombres? Dice, antes de que Judas nos empiece a dar las descripciones de estos hombres que han entrado encubiertamente, él nos hace un recordatorio. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Recordaremos nosotros, hermanos, la historia del pueblo de Israel, cuando Josué y Caleb van a reconocer la tierra prometida, pero también iban otros 10 espías. Cuando ellos regresan, estos 10 espías amedrentan al pueblo y le dicen: en este pueblo hay gigantes, nosotros parecíamos langostas, la tierra se traga a los hombres, a los moradores, no vayamos a luchar porque aquí vamos a morir. Y entonces estos 10 hombres amilanan al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con Josué y Caleb? Ellos dijeron, porque nosotros no vamos a luchar solos, nosotros vamos a luchar con el poder de Jehová, de los ejércitos de Israel, y nosotros vamos a vencer a este pueblo. Entonces aquí Judas nos está recordando que a estos 10 hombres que amilanaron el ánimo del pueblo, dice que, mas quiero recordarlos que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. También dice, poniendo de ejemplo a los ángeles, dice: y a los ángeles
que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, ¿qué va a pasar con estos hombres que han entrado a la iglesia encubiertamente y que van a procurar o tratar de corromper al cuerpo de Cristo? Bueno, un día el Señor va a hacer un juicio y Él va a tomar por su mano qué es lo que va a hacer con estas personas. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa a mí? A mí me preocupa y la pregunta es, ¿será posible que yo pudiera ser uno de esos hombres que han entrado encubiertamente a la iglesia? A mí me preocuparía que en el momento en que el Señor Jesucristo venga, yo fuera uno de esos hombres. El Señor Jesucristo en algún momento nos da una enseñanza y dice que cuando Él venga, en aquel día muchos de nosotros le vamos a decir, Señor, Señor, en tu nombre nosotros hemos sacado demonios y hemos sanado enfermos. Entonces el Señor Jesucristo nos dirá a nosotros, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, yo cuando leo esa parte de la palabra, siempre me pregunto, esas personas que expresaban, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios y echamos, y sanamos enfermos, yo me pregunto, ¿y yo cuándo me he puesto a sacar un demonio? O sea, estas personas aparentemente son como personas que están arriba en la autoridad espiritual aún de mi persona. Yo digo, wow, y si esas personas que tienen ese tan grande nivel espiritual, el Señor las va a desechar, ¿dónde quedo yo? Quedo todavía más excluido de ese estándar. Pero el Señor Jesucristo les dice a ellos, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es un hacedor de maldad? El hacedor de maldad es el que hace lo malo. Y entonces estas personas, el Señor Jesucristo les está diciendo, apartaos de mí, ustedes que han vivido una vida como si no existiera una ley, porque Dios tiene una ley y nos da un estándar de vida. Entonces yo puedo ir por la vida haciendo algunas cosas que no le agradan a Dios, pero yo no me inmuto. Yo de repente miento, yo de repente puedo robar, agarrar algo que no es mío, y yo por considerar que era algo pequeño, esto no vale mucho, no importa, yo me lo voy a robar. Y creer que a Dios eso no le va a desagradar. Entonces yo voy en la vida caminando como si no existiera una ley. A eso se refería el Señor Jesús cuando les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes que hacen lo malo, porque conociendo lo bueno, no lo hacen. Y cuando hacen lo malo, no hay arrepentimiento en su corazón. Entonces, yo quiero saber a quiénes se refiere Judas en esta epístola y cuáles son las características de estos hombres que son apóstatas. Son hombres que caminaban en el camino recto, pero se desviaron y empezaron no solamente a corromper su vida, sino que empezaron a corromper a los demás. Dice en el versículo 11 de Judas 1, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Llama la atención, hermanos, que acá en este versículo, Judas comienza este versículo diciendo, ay de ellos. ¿Qué significa ay, hermanos? Cuando yo tengo una vela aquí, hay una llamita, y quizás por un descuido pongo mi mano, al ratito yo voy a sentir caliente, ay, voy a decir yo, hay un dolor, hay una exclamación porque hay un dolor, hay algo que lamentar ahí. Entonces Judas está lamentando lo que le va a suceder a estas personas. Entonces dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿A qué se referirá, hermanos, Judas, cuando dice que ellos llevaron el camino de Caín? Bueno, Caín lo podemos ver nosotros en Génesis, capítulo 4, versículo 6. Caín era el hermano mayor de Abel y ellos dos presentaron un holocausto, un sacrificio al Señor.
Pero, ¿qué tipo de sacrificio presentó Caín? Él presentó lo mejor de la tierra, dice la Escritura. Dice en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no seas enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bueno, Caín sabía que había que presentar un holocausto al Señor, pero ¿cuál es el holocausto que a Dios le agradaba en aquel entonces? Había que presentar un cordero. Pero dijo Caín, no dijo, yo no voy a presentar un cordero como que ya está muy trillado, ya muy aburrido. No, eso que lo haga Abel. Yo voy a presentar lo mejor de la tierra. Y como él era labrador, buscó sus mejores frutos, sus mejores hortalizas o frutas. No sé qué le habrá presentado Caín al Señor, pero le ofreció lo mejor de la tierra. Y entonces quiso agradar a Dios con eso. Entonces cuando él presenta su holocausto y también lo presenta a Abel, se da cuenta de que Dios ve con agrado el holocausto de Abel, pero también ve con agrado a Abel y no se agrada de Caín y ve con desagrado tanto a Caín como su holocausto. Entonces Caín se enoja, él se molesta. ¿Por qué, hermanos? Caín se molesta porque él quería sobresalir, él quería ser el mejor y quería ser adulado por Dios. Entonces hizo su mejor esfuerzo para conseguir esto, pero no hizo la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que Dios da la gracia al humilde, pero ve de lejos al soberbio. Entonces, como Caín se acerca con orgullo a Dios, por eso es que Dios no vio con agrado a Caín y tampoco vio con agrado la ofrenda, porque Dios quiere que nosotros le ofrezcamos lo que a él le agrada. ¿Qué significaba el cordero, hermanos? El cordero es la figura del Hijo de Dios, de Jesucristo, que iba a ser ofrecido por Dios. Entonces, ¿cómo podía Dios agradarse de lo mejor de la tierra, de lo mejor del mundo, cuando lo mejor para Dios es su Hijo? ¿Qué podía ser mejor que el cordero? Cualquier cosa que Caín le llevara a ofrecer no iba a ser mejor que el Hijo de Dios. ¿Cómo entonces Dios en algún momento se va a agradar de nosotros si venimos a ofrecerle cualquier cosa que no sea el Hijo de Dios a través de nosotros por medio de nuestra alabanza, la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo? Entonces, esto es el camino de Caín. Luego el Señor le pregunta, en el versículo 6, le pregunta a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Acaso Dios no lo sabía? Sí lo sabía. Y le dice Dios, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, si tú obedeces mi ley, no te voy a enaltecer yo a ti, le dice. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. En otra escritura dice que si nosotros resistimos a la tentación va a huir de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a enseñorear del pecado. Esto le estaba diciendo Dios a Caín y le estaba diciendo de que él tenía que cambiar su actitud. Pero Caín no reconoce que él está cometiendo un pecado. Dios le dio una oportunidad para arrepentirse, pero el corazón de Caín se endureció más. En el versículo 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió Caín, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Imagínense, Caín deliberadamente le está mintiendo a Dios. Y Dios, nosotros sabemos que no le agrada la mentira, ¿sí? Caín le estaba desobedeciendo el octavo mandamiento, el noveno mandamiento, perdón. Entonces, le dice todavía a Caín, ¿soy yo guarda de mi hermano acaso? Le dice. Una vez más, Dios le estaba dando la oportunidad a Caín de arrepentirse. Imagínense si Caín hubiera reflexionado y hubiera dicho, híjole, aquí Dios me está preguntando por mi hermano y yo lo he asesinado. Pero Caín no hace eso. Él dice, ¿soy yo guarda de él acaso? O sea, yo tengo que andarlo cuidando cuando él sabía perfectamente que lo había matado. Y entonces después el Señor le dice, ¿dónde está tu hermano?
Y él responde que no sabe, ¿verdad? Entonces, el orgullo y la soberbia son características de Caín. Si yo como cristiano estoy presentándole a Dios un holocausto, un sacrificio de alabanza, estoy presentándole una adoración que no es la adoración que a Dios le gusta, entonces, hermanos, es muy probable que yo esté empezando a caminar por el camino de Caín. ¿Sí? Si yo estoy viendo lo mejor del mundo, si yo estoy observando lo mejor del mundo y quiero traerlo aquí al altar del Señor, a donde tengo que presentar mi holocausto, entonces probablemente esté yo empezando a caminar por el camino de Caín. Y debo de tener cuidado con eso en mi vida, hermanos. Dice siempre en la epístola de Judas, dice, se lanzaron por lucro por el error de Balaán. Otra característica de estos hombres que apostatan es que se lanzan por lucro en el error de Balaán, en el versículo 11. Luego en 2 de Pedro 2:15 al 17 encontramos cuáles son las características que tenía Balaán. Dice 2 de Pedro 2:15 al 17, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Luego encontramos otra escritura en Apocalipsis 2:14, un par de hojas adelantito, y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, ¿qué pasó con Balaán? Si nosotros vamos a Primera de Reyes, encontramos la historia de que el rey Balac busca a Balaán y le dice, quiero que me maldigas a este pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba pasando por ahí y dice, Balac ya se había dado cuenta de todo lo que Dios estaba haciendo para sacar adelante a Israel. Y entonces él dijo, no quiero que esta gente se meta en mi territorio porque me van a comer todo y van a acabar con los pastos y con todo lo de mi territorio. Entonces yo quiero que Israel se vaya. Entonces llama a Balaán y le dice, quiero que me maldigas a este pueblo. Entonces Balaán consulta a Jehová y Jehová le dice, no, el pueblo de Israel es mi pueblo escogido, no lo vas a maldecir. Entonces va y le manda a decir, no, lo siento, le dice, no puedo maldecir a este pueblo porque es el pueblo de Jehová. Entonces Balac manda por segunda vez y Balaán regresa delante de Jehová y le pregunta, ¿será posible que puedo maldecir al pueblo? Yo sé que ya me dijiste que no, pero a mí me insisten en que quieren que lo maldiga. ¿Será posible que lo puedo maldecir? Y Jehová le dice, no, no puedes maldecir al pueblo de Israel. Luego Balac una vez manda un tercer séquito, le manda muchas riquezas a Balaán. Quizás Balaán cuando ve tanta riqueza dice, ¿cómo voy a dejar ir yo esta riqueza, este dinero? No puede ser. Entonces regresa la tercera vez con Jehová y le pregunta, ¿puedo maldecir al pueblo de Israel? Y Jehová le dice, no, no puedes maldecir al pueblo de Israel. Entonces se va, le manda a decir al rey otra vez, y ya en una cuarta ocasión viene el rey personalmente y le dice, vente aquí, le dice, aquí vamos a hacer unos holocaustos y ponen 7 holocaustos y quiero que me lo maldigas. Entonces Balaán le dice, bueno, cuando iba en el camino, Balaán hacia allá, dice que la mula se le echó y no quiso caminar. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová estaba presente, la mula lo vio y se echó. Dice que Balaán se baja, le pega a la mula, se sube la mula, el ángel de Jehová avanza más adelante y la mula camina un poco más, pero estando en otro estrecho, la mula lo ve, se echa al suelo y vuelve Balaán a pegarle a la mula hasta que Dios le permite hablar a la mula y la mula le dice, ¿por qué me castigas? Le dice, ¿por qué me pegas? Tanto tiempo te he servido, le dice, y todo el tiempo que tú has querido que yo haga lo que tú quieres, siempre lo he hecho. Hasta hoy
que no te estoy obedeciendo. Lo digo en mis palabras, parafraseando lo que fue la historia. Y entonces, en ese momento, Balaam ve al ángel de Jehová y él dice, si hubiera visto que tú eres el ángel de Jehová, yo no me hubiera enojado con la mula. Bueno, imagínense la terquedad de este hombre. Dios 3 veces le ha dicho que no puede maldecir al pueblo de Israel, pero Balaam va e insiste, insiste, insiste. ¿Por qué, hermanos? Porque él está buscando un beneficio económico. ¿A quién amaba más Balaam? ¿A Dios o a las riquezas? A las riquezas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿sí? Pero Balaam no estaba amando al Señor, estaba amando las riquezas. Entonces, ya después de esas 3 veces, y habiéndosele aparecido la mula, Balaam todavía insiste 2 ocasiones más en tratar de que Dios le permita maldecir al pueblo. Y luego vemos en ese capítulo de Primera Reyes que Balaam se regresa a su lugar y Balac se queda sin haber podido maldecir al pueblo. Pero encontramos acá en Apocalipsis en que se nos dice que Balaam le enseñó a Balac cómo poderle poner tropiezo al pueblo de Israel. ¿Y de qué manera le enseñó a poner tropiezo? Bueno, Balaam le dijo al rey que mandara a las mujeres moabitas y que ellas descendieran al pueblo de Israel. ¿Para qué, hermano? Para que el pueblo de Israel fornicara con las mujeres. Y otra orden que llevaban las mujeres que iban a ir a fornicar allá es que les iban a enseñar a comer cosas, alimentos dedicados a los ídolos, al pueblo de Israel. Entonces, Balaam, siendo un profeta, al ver que no puede torcerle el brazo a Dios, que no puede maldecir al pueblo, dice, bueno, si no puedo conseguir yo personalmente maldecir al pueblo de Israel, puedo hacer que el pueblo de Israel cometa los pecados y así el pueblo de Israel cuando caiga en pecado, Dios va a mandar un juicio y va a destruir esta nación. Y entonces le dice al rey, mira, lo que vas a hacer es esto. Como yo no puedo maldecir al pueblo de Israel, pero y le da todo el plan. Entonces nosotros podemos leer la escritura y nos damos cuenta que el pueblo de Israel se corrompió y el pueblo de Israel fornicó con estas mujeres y el pueblo de Israel comió las viandas, los alimentos que eran sacrificados a los ídolos. Ahora, yo como cristiano, hermanos, en algún momento puedo tener ciertas prácticas que son mundanas. Puede ser que yo haga algunas cosas que mi conciencia me da testimonio de que no son correctas, pero ahí voy y las quiero hacer. Y de repente viene un hermano y me dice, hermano Sixto, ¿y usted por qué hace eso? ¿Y usted por qué dice eso? Ah, ya viene a molestar. Digo, no, hombre, mira, vení. Es que fíjate que sí podemos, los cristianos podemos hacer eso. ¿Y cómo es eso, hermano? Ah, vení, te voy a contar. Y agarro yo la misma actitud de Balaam para encubrir a veces mi pecado, o a veces no para encubrirlo, sino que empiezo a darle de comer a esta persona. Ahora, yo les pregunto, hermanos, sus amigos, aquellas personas que no son de la iglesia, que no son cristianos, pero que son sus amigos, aquellas personas que no son cristianas, pero que a usted le gusta frecuentar. ¿Por qué le gusta frecuentarlas? ¿Qué es lo que estas personas hablan, dicen o hacen que a usted le gusta? ¿Será que estas pláticas o estas cosas que hacen o se dicen, yo las pudiera platicar abiertamente y hacer en medio de la congregación? ¿O será que quizás son cositas que yo no debería de hacer? Y otra cosa, aquellas personas que me conocen, ¿será que me conocen como una persona cristiana o me conocen como una persona impía? ¿Verdad? Porque algunas personas me ven y dicen, ese señor, a saber si es cristiano. ¿Por qué? No, fíjate que bien enojado y dice estas palabras y lo otro, que no sé qué. O hay personas que me ven y dicen, no, es que ese señor es cristiano. Fíjate que ese señor, yo lo veo a él y él es cristiano. ¿Por qué? Por mi testimonio, por lo que yo estoy haciendo y diciendo.
Eh, Balaán amó el premio de la maldad. ¿Qué cosas estamos dispuestos a hacer nosotros por dinero, hermanos? Nosotros tenemos un trabajo, tenemos una vida y hay cosas, situaciones en el camino que se nos presentan en donde mi ética cristiana como moral me permiten hacerlas y no hacerlas. Yo puedo decidir si voy a hacer esto o no lo voy a hacer, pero porque no es por lo que me va a ver mi vecino, sino porque Dios me está viendo a mí y es por donde yo estoy caminando. Yo no sé si les he contado el testimonio de una ocasión que andando con un trabajador mío fuimos a hacer un reparto a Chalchuapa y allí llevamos el camión grande y llevamos mucha mercadería, le entregamos a varios Jamaica de 50 libras, más o menos cuesta como $87, $90 esa bolsa. Entonces cuando a mí me sobró, yo dije, ¿y de quién es este producto? ¿Qué cliente me hace falta? Empecé a revisar mi factura y todo, ya habíamos entregado todo. Le pregunté a mi facturador y le dije, mira, ¿cuánta Jamaica me subiste y de qué clientes eran? Y empezamos a ver y llegamos a la conclusión de que el producto era de un cliente, un chapín. Y entonces le dije a mi trabajador, mira, le dije, es de tal cliente, le dije, de Chalchuapa, tenemos que regresar e ir a dejársela. No, me dijo, si el cliente ya le pagó, me dijo, hoy esa bolsa ya es suya, me dijo. No, le dije, al contrario, porque me la pagó, es que no es mía y ahora tengo que entregársela. Entonces fuimos con el cliente y el cliente nos agradeció y nos dijo, vaya, dijo, ahora ya sé que con ustedes se puede confiar, dijo, porque yo ni cuenta me había dado de que no me hacía falta esta bolsa. Bueno, pero ¿qué es lo que me movió y me motivó a mí, hermanos, a entregar esa bolsa? Tenía a mi trabajador que me estaba diciendo, no, hombre, mire, quédese con esa bolsa, ganes esos $80 de más. Pero no, hermanos, Dios estaba conmigo y yo sé que iba a ofender a Dios si yo no entregaba eso que ya no era mío, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que yo digo, sí, es cierto, me puedo quedar con esta bolsa y voy a ganar otros $90 más? Entonces empiezo yo a hacer cosas que las circunstancias se prestaron para eso. Y yo digo, ya ni siquiera tuve que robar forzadamente, sino que ahí quedó la bolsa. Fue un error ¿verdad? Y entonces, pues sí, ahí ya la agarré. No, hermanos, no. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Y cómo hacemos las cosas cada día de nuestra vida? Ahora, una de las características de los que escogen el camino de Balaán dice que son eh, nubes empujadas por la tormenta. ¿Qué es una nube empujada por la tormenta, hermanos? Nosotros hoy en verano vemos una nube y esa nube hoy en verano, ¿será que va a traer agua o no, hermanos? No, no va a traer agua esa nube. Entonces, ¿qué bendición me puede traer esa nube a mi vida? No me va a traer mayor bendición. Pero una nube de invierno, una nube oscura, que yo digo, ya va a llover, ya viene el agua, quizás yo tengo un cultivo de maíz y necesita agua, entonces esa lluvia va a traer bendición a mi vida. Pero aquí a estas personas que van por el beneficio económico, que es el camino de Balaán, dice que son nubes vacías, o sea, es una nube que no tiene nada que ofrecer, es una nube que no tiene nada que dar. Ahora, yo como cristiano, cuando hablo con mis amigos, cuando hablo con los compañeros de trabajo, cuando hablo con las personas, ¿será que siempre tengo una palabra que compartir? ¿Será que las personas a veces me buscan para pedirme un consejo porque de alguna manera me han visto en alguna ocasión que me han dicho a mí, no, hombre, mira, corrompete de esta manera, haz lo malo? Y yo, no, me voy a mantener firme en mis convicciones, yo me voy a mantener firme en este camino porque yo conozco a Dios y sé lo que a Dios le agrada. Y estas personas luego me buscan y me dicen, mire, hágame un favor, deme un consejo. Sí, ¿y eso de qué? No, es que yo veo que usted busca a Dios y entonces quiero que me dé una palabra. ¿Será que somos nosotros una fuente de vida para otras personas, personas que estamos bendiciendo a otros? ¿O será que nos están buscando para los chambres, para el último chisme, para la última tendencia, para que, no sé, quizás cuando a mí me mandan un meme, yo lo mando al otro y qué sé yo? ¿Será que para estas cosas me estoy prestando, hermanos? Entonces, ahí es donde yo debo de tener cuidado
de cómo mi vida se está conduciendo en este tiempo. Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En 1 Corintios, capítulo 8, versículos 4 y 6, 1 Corintios 8, 4, 6. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Entonces, ¿qué es un ídolo? No es nada, hermanos. O sea, delante de Dios, un ídolo no es nada. Un ídolo pudiera ser este ventilador. Un ídolo pudiera ser este mueble. Un ídolo pudiera ser este micrófono. Un ídolo puede ser mi cuenta del banco. Un ídolo puede ser mi carro. Un ídolo puede ser mi casa. Un ídolo puede ser mis hijos. Un ídolo puede ser mi esposa. Un ídolo puede ser Messi, por ejemplo, el jugador, o Diego Maradona, que hasta una iglesia tiene. Ese es un ídolo. Un cantante puede ser un ídolo. Hay tantas cosas. Ahora, ¿cuáles son las cosas sacrificadas para los ídolos? Bueno, antes, o incluso acá en el país, por ejemplo, si son las fiestas patronales de un santo, digamos mi municipio, Santo Tomás, entonces para el día de Santo Tomás hacen las procesiones que van, revientan pólvora y regalan tamales. Esos tamales son dedicados al ídolo. Entonces, esos son alimentos ofrecidos a los ídolos. El apóstol Pablo nos enseña que yo puedo comer de esos alimentos siempre y cuando, lógicamente, yo no los esté preparando ni ofreciendo a un ídolo. Pero de repente me regalan una bolsita ahí con, mire, le regalo sus 6 tamales, por ahí yo pasé, ¿verdad? Me lo llevo. Entonces, cuando yo vaya a comer, yo voy a orarle al Señor y le voy a pedir que santifique estos alimentos, yo me los voy a poder comer. Pero yo no los hice con el objetivo de sacrificarlo a los ídolos. Hay personas que son o que han sido católicas, perdón, y que ellos nacieron y crecieron con esas prácticas. Entonces a ellos les cuesta quizás más, cuando llegan al Evangelio, les cuesta comerse, por ejemplo, en la Semana Santa una torreja, un pescado, ¿cómo se llama? Un relleno de pescado, porque sienten que están como volviendo a revivir aquellas prácticas que cuando fueron católicos hacían. Bueno, estas personas yo no debería, si sé que tengo un hermano en la congregación que se siente mal comiendo un relleno de pescado en Semana Santa, yo no debería regalarle un relleno de pescado, ni ofrecerle una torreja, porque esta persona se va a sentir mal, se va a sentir que está traicionando al Señor. Ahora, yo desconozco a ciencia cierta de dónde es que viene la prohibición de comer carne para los católicos en la Semana Santa. Y desconozco por qué el pescado sí y por qué la carne de res no, y me imagino que la carne de cerdo tampoco. Pero entonces a mí no me da pesar en Semana Santa comer carne de res o no comerla, o comerme un pescado o no comérmelo. Aunque el relleno de pescado no me gusta, pero un pescado frito me lo como. Pero no me da pesar eso. Entonces yo no tengo problema ni tengo tropiezo con eso de comer las comidas sacrificadas a los ídolos. Pero, hablando en lo espiritual, ¿qué son las comidas sacrificadas a los ídolos? Bueno, ¿de qué nos habla el alimento? El alimento es, espiritualmente hablando, es la palabra del Señor. La palabra del Señor son palabras, son letras que yo voy a leer y que voy a empezar a alimentarme. Ahora, yo me puedo alimentar, por ejemplo, de la última noticia de Messi, o de otro jugador de fútbol, del Mágico González. Ah, bueno, el Mágico González, mi ídolo en El Salvador, digo yo. Y entonces vengo y la hermana Patti le voy a contar lo último del Mágico González, que mire eso, que no sé qué, que no sé cuánto, y que usted debería empilarse con el fútbol y con esto y lo otro. Entonces yo empiezo a transmitirle a usted mi idolatría y empiezo a compartirle una vianda, a alimentarse, a que usted aprenda a sentirle gusto a esa idolatría que hay en mí. Y así también, incluso un político pudiera ser un ídolo para mí.
no voy a mencionar, digamos, vamos a mencionar a un político lejano, Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, que hoy en día es un gran héroe mundial, un gran político que está sacando a su nación adelante. Entonces yo pudiera contarle a usted unas anécdotas, unas historias muy vividas acerca de este hombre, de cómo es que está sacando adelante a su país, esto y lo otro, y él pudiera llegar a ser un ídolo y empezar yo a contarle de que este hombre es fuerte, que es poderoso, que es muy inteligente, que es muy aquí, que es muy allá, y empezar a compartirle esas viandas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que compartir, hermanos, con las personas? Está bien hablar de la guerra de Ucrania, está bien hablar de la economía, está bien hablar de cualquier tema, pero ¿qué es donde yo debería de enfatizar siempre mis conversaciones como cristiano, hermanos? En compartir la vida de Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo ver de beneficioso en medio de una guerra como la de Ucrania y Rusia? Bueno, esta guerra no va a ser muy larga, va a terminar pronto. ¿Qué va a pasar después que termine? Va a haber que ir a arreglar todo ese desastre que se está generando ahorita. ¿Quiénes lo van a hacer? Lo van a hacer los cuerpos de paz. Y en ese cuerpo de paz van a ir muchos misioneros que van a ir y van a compartir el evangelio. Entonces yo pudiera buscar la manera de ofrendar o de impulsar a este cuerpo de misioneros para que el evangelio, para que la vida de Cristo sea compartida en aquella nación que va a quedar tan golpeada. Y entonces sabemos que en Ucrania, dentro de poco tiempo, va a haber un gran avivamiento. A mí me duele y me pesa mucho, y con mi familia estamos orando por esta guerra, porque termine pronto. Y me duele mucho ver cómo el pueblo de Ucrania está sufriendo. Pero me dio mucho dolor y quizás más dolor ver que estaban en las noticias diciendo de que había un hospital que estaba siendo amenazado por Rusia, que tenía más de 250 bebés recién nacidos. Eso de por sí ya causa dolor. Pero lo que me causó más dolor es que estos bebés no eran niños que iban a crecer en Ucrania, sino que eran niños resultado de vientres de alquiler de mujeres ucranianas que habían prestado sus vientres para madres de Europa. Entonces hay un gran negocio de la vida humana en ese país y la noticia triste era que los iban a bombardear, pero para mí lo más triste es cómo se está haciendo negocio con la vida humana. Entonces, al final, hermanos, no pienso condenar a Ucrania, no pienso condenar a Rusia, no digo que uno tenga la razón y que el otro no, pero lo que sí pienso, hermanos, es de que el Señor Jesucristo está permitiendo estas situaciones para que su evangelio sea compartido en el corto tiempo y ya va a empezar el Señor a mandar a su pueblo hacia esas regiones para que el evangelio del Señor pueda ser compartido. Entonces, en eso sí me alegro mucho. Y creo entonces que a pesar del dolor, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, por difíciles que sean, Dios siempre tiene un plan estratégico, Él siempre tiene un plan elaborado y siempre va a sacar ventaja de las circunstancias que nosotros podamos ver que sean negativas. Amén. Dice también que Balaán le enseñó a Balac a hacer que el pueblo de Israel cometiera fornicación. ¿Qué es la fornicación, hermanos? Bueno, fornicación es tener relaciones sexuales afuera del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros somos, hermanos? Nosotros somos la esposa de Cristo. En Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 7 al 9, dice así. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Entonces, hermanos, nosotros como esposa, nosotros debemos de serles fiel al Señor Jesús. ¿Y cuál es la vestidura limpia de la esposa? Dice que son las acciones justas de los santos. Cuando yo hago una acción injusta, entonces eso
va a ensuciar mi ropa. Me va a dejar a mí con una ropa fea, rota y andrajosa. Entonces, como cristiano, yo tengo que analizar mi vida y saber si yo estoy haciendo acciones justas o estoy haciendo acciones injustas. Por ejemplo, analice, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted dijo deliberadamente una mentirita, chiquita, pequeña, mentirita blanca, el color que usted le quiera poner, rosadito si quiere, y póngale perfumito si quiere a fresa, pero mentira? ¿Cómo se sintió usted? ¿Se sintió mal? Fue delante del Señor, dobló sus rodillas, le pidió perdón a Dios por esta mentira, regresó con la persona a la que le mintió y le dijo, mira, disculpa, fíjate que tengo que decirte algo. Ajá, sí. Es que fíjate que realmente no es verdad lo que te dije. Las cosas pasaron así de esta manera. Ah, sí, sí, yo me lo imaginaba, quizás nos dijeron, ¿verdad? Se me cayó la cara. ¿Será, hermanos, que enmendamos nosotros esas pequeñas mentiras o las vamos coleccionando? Una mentirita chiquita, esta era blanca, una rosadita, una celestita, una moradita, una de color fucsia. Todas las mentiras de diferente color para que no se me vea grande el bulto. Todas son diferentes, chiquititas, chiquititas, mentiritas. Esas son acciones injustas, hermanos. Y como cristiano, ¿cómo es mi reacción ante esas mentiras? Como hombre, ¿será que me estoy guardando de ver a mi esposa nada más como una mujer? ¿O le doy libertad a mi vida, le doy libertad a mis pensamientos y voy por la calle y voy por el mundo y veo a cualquier mujer de cualquier manera, hermanos? El Señor Jesucristo dijo que si nosotros vemos a una mujer y la deseamos en nuestro corazón, ya hemos adulterado con ella. Entonces, como esposo o incluso como esposa también, ¿cómo estamos viendo a los hombres? ¿Será que estamos viviendo una vida y estamos haciendo las acciones justas que Dios nos pide que hagamos? A los lugares que yo frecuento, estoy invitando a mis hermanos, a mis amigos, a lugares donde no deberían de llegar. Yo sé que este lugar al que yo voy no es correcto, no es bueno, pero aún con eso yo invito a mis amigos, a mis hermanos, hey, vénganse para acá, vengan, miren de lo que yo estoy comiendo, miren de lo que estoy participando, miren de esto, y empiezo a llamar a otros. ¿Será que estoy haciendo lo que Balaán hizo, enseñando a corromperse a otros, hermanos? Si ese es el caso, nosotros debemos de correr hoy al arrepentimiento, porque probablemente estemos empezando a ir por ese camino de Caín, por ese camino de Balaán, y nuestra vida se pueda perder. Dice que al final estos hombres perecieron en la contradicción de Coré. En Judas 1:16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Un día Coré estaba en el campamento de Moisés y se preguntó, bueno, dijo, todos nosotros somos levitas. Y si somos levitas, somos sacerdotes, y Dios va a hablar por medio de su sacerdote. ¿Por qué entonces Dios va a hablar solamente a Moisés? ¿Por qué no puede hablar por nosotros? Y empezó Coré a murmurar, y empezó Coré a meter cizaña, y empezó Coré a cambiar el pensamiento de las personas, y empezó Coré a sembrar el odio en el corazón del pueblo. Y dijo Coré, vamos ahora a hablar con Moisés. ¿Por qué solo Moisés va a entrar al lugar santísimo a presentar expiación por nuestros pecados? ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Entonces fue Coré y llegó donde Moisés. Entonces dice que Moisés le dijo, bueno, le dijo, vamos a ver por quién quiere Dios hablar, si por ustedes o por nosotros, Moisés y Aarón. Entonces le dijo a Coré, ve, le dijo, con todos tus hombres, que eran 250, y traigan el efodo, traigan incienso, y preséntense mañana. Entonces al día siguiente ellos se presentaron y Moisés le consultó a Jehová. Entonces Jehová le dijo, apártate del campamento, le dijo, porque yo voy a consumir hoy este campamento. Entonces Moisés le dice a Jehová, Jehová le dice, pero solamente Coré es el que está murmurando. Entonces viene Jehová y le dice, bueno, que se aparten
el campamento, tú y el campamento apártense de la tienda de Coré y de su compañero, y el Señor trajo un juicio. ¿Cuál fue el juicio, hermanos, que Dios trajo a la vida de Coré? Dice la Escritura que la tierra se abrió y que descendieron Coré, su mujer y sus pequeñuelos, dice la Biblia. Con todas sus tiendas descendieron al Seol. ¿Qué hay en el Seol, hermano? El infierno. ¿Por qué Dios condenó a Coré? Por la murmuración. ¿Qué tenía que ver la murmuración, hermanos? Coré estaba retando la autoridad de Moisés. Pero ¿quién había puesto por autoridad a Moisés? Jehová. Cuando Jehová llamó a Moisés y le dijo, ven, le dijo, porque tú vas a ser el libertador de mi pueblo. No, le dijo Moisés, no, yo no, porque yo soy tartamudo, yo ni siquiera tengo facilidad de palabra. Y Jehová le dijo, tú serás el libertador de mi pueblo. Y Aarón será el que hable por ti, le dijo. ¿En qué momento Moisés reclamó la autoridad o le dijo a Dios, yo debería de ser el libertador? Señor, ¿por qué no me dan la oportunidad a mí para libertar a este pueblo? No, hermanos, Dios fue quien llamó a Moisés y le dijo, yo te doy a ti la autoridad. Entonces viene Coré y empieza a retar y dice, ¿y Moisés por qué? ¿Y quién es Moisés? Ah, ¿y por qué? Ahora de repente vengo yo y el hermano Samuel Rivas dice algo. ¿Y por qué? ¿Y por qué así, hermano Samuel? Ah, pero ¿y solo porque usted dice? No, hermano Samuel, es que mire, aquí deberíamos de tener una democracia. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que el Señor es bien celoso. El Señor es justo y es celoso. El Señor nos ha traído a nosotros a un campamento, ¿sí? Cuando usted conoció al Señor Jesucristo, ¿ya existía la iglesia cristiana o usted la ha desarrollado, hermano? Cuando nosotros venimos al Evangelio, ya estaba la iglesia cristiana, amén. Yo recuerdo que cuando creo era en el año 95, 94, mi mamá empezó a congregarse en Ministerio Hebrón allá en Guatemala. Pero nosotros veníamos de una iglesia de aquí de El Salvador, Iglesia Mahanaín. El pastor se llama Juan Manuel Martínez. Entonces, como nos habíamos ido a vivir a Guatemala, ella le comentó al pastor y el pastor le dijo que sí, que se podía congregar. Y recuerdo que mi mamá traía los diezmos aquí a San Salvador cuando venía de viaje y nos congregábamos en Hebrón. Quizás pasó 1 año o 2 años, yo no sé, cuando mi mamá le pidió autorización al pastor para que nosotros pudiéramos ser parte de la iglesia de Ministerio Hebrón. Y el hermano Juan Manuel estuvo de acuerdo y habló con las autoridades de Guatemala y así nosotros llegamos a ser parte de la iglesia de Guatemala en la capital. Luego, cuando decidimos que regresábamos a El Salvador, los hermanos allá hablaron con el hermano Samuel Rivas y entonces nos dijeron a nosotros, ustedes se van a congregar en la iglesia de San Salvador con el hermano Samuel Rivas. Y gracias a Dios, hermanos, hasta este día aquí estamos todavía. Mi mamá ya partió con el Señor y a nosotros sus hijos los dejó acá en casa. Amén. Entonces, ese es el orden del Señor. Ahora, hay muchas iglesias, hermano. Hay un montón de iglesias, unas que cantan una música, otros que hay iglesias que ni cantan, hay quienes no quieren adorar a Dios, hay de todo, hermanos. Entonces, ¿a cuál debo escoger yo? ¿A cuál voy a voltear a ver yo? No, hermanos, el Señor me tiene acá asentado en este pasto, en este redil, y el Señor ha puesto cercos y vallados alrededor. Yo no tengo que llegar al cerco y empezar a ver hacia otro lado y decir, ¿por dónde me brinco? Porque aquí está un poquito alto el vallado, pero por ahí lo veo más bajito. ¿Por dónde me brinco? ¿Y por qué voy a empezar yo a retar a la autoridad y a cuestionar a la autoridad?
No, hermanos, que el Señor nos dé la gracia, que nos dé humildad para poder nosotros conducirnos en este tiempo. Luego dice en el versículo 17, siempre del capítulo 1 de Judas, ya casi para terminar, hermanos. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Ahora, ¿qué vamos a hacer, hermanos, nosotros con esos burladores que nos advierte Judas, que se han metido encubiertamente en la iglesia? ¿Los vamos a ubicar y después les vamos a ir a dar duro o los vamos a sacar, hermanos? No. Miren lo que nos dice Judas. Dice en el versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo nos vamos a edificar sobre nuestra fe, hermanos? Bueno, nos vamos a edificar, hermanos, leyendo la palabra del Señor, amando la palabra del Señor, alimentándonos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor nosotros vamos a encontrar dirección para nuestra vida y vamos a encontrar la sana doctrina. Y dice en el versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. ¿Para qué estamos esperando nosotros, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo. Para vida eterna. Entonces, Judas comienza exhortándonos en que contendamos por nuestra fe. O sea, que nuestra fe sea firme. Si viene el burlador y me dice, mira, Sixto, el hermano Samuel esto, lo otro, o el hermano Samuel Flores, o mira, quizás Carlos Mata aquí y allá. No, yo voy a contender por mi fe. Yo voy a decir, mire, dejen de murmurar y mejor busquemos al Señor, seamos humildes y orémosle al Señor por estas situaciones, pero no murmuremos de la autoridad. Y dice en el versículo 22, a algunos que dudan, convencedlos, ¿sí? Si hay un hermano que yo veo en la congregación que tiene ciertas dudas, que tiene ciertas preocupaciones acerca de doctrinales o qué sé yo, pues entonces hay que convencerlos, dice. A otros, salvad a los que no conocen a Cristo, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, qué es lo que tenemos que hacer, hermano? ¿Qué es lo que nos pide Judas que hagamos? Nos pide que nos amemos los unos a los otros, dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Amor, hermanos. ¿Qué es lo que yo le voy a demostrar a aquella persona que tiene estas características? Yo debo demostrarle amor. Yo no tengo que demostrarle ni odio, ni rencor, ni molestia. No, yo tengo que demostrarle amor. Y con el amor, hermano, nosotros vamos a vencer cualquier actitud contraria. Y dice también que debemos esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza, hermanos. Y en este tiempo, ya estamos en un tiempo corto para la venida del Señor Jesucristo y nosotros debemos de confiar en Él y debemos de perseverar. Y como dice Judas, debemos de contender por nuestra fe, aferrándonos, hermanos, a esa fe, aferrándonos y continuar en el camino buscando del Señor. Y dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a salvar a algunos para arrebatarlos del fuego. ¿De qué fuego estará hablando, hermanos? Está hablando del infierno, ¿sí? Entonces, yo puedo en algún momento también exhortar a mi hermano y decirle, hermano, lo que tú me estás pidiendo que yo participe, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo, lo que estás pensando, esto no te va a llevar a la vida eterna. Al contrario, te va a llevar a la perdición, te va a llevar al infierno. Tú deberías de dejar hacer estas prácticas, hermano, y deberías de empezar a cambiar y a caminar en rectitud. Yo lo siento mucho, pero yo no voy a poder ir contigo en este camino. Te voy a pedir, por favor, que continúes tú solo, pero yo personalmente no te puedo acompañar en esto. Amén. ¿Para qué, hermanos? Para no sorprenderme aquel día
con que yo no me haya dado cuenta, pero yo soy quizás uno de esos hombres que han entrado encubiertamente en la iglesia, que son los que han caído en la apostasía. Yo nunca voy a comparar a Iglesia Cristiana Belén con cualquier otra iglesia cristiana, hermanos, y decir, pero es que aquellos hermanos hacen tal cosa, pero aquellos otros hermanos hacen tal otra, y como aquella iglesia lo hace, yo también lo voy a hacer. No, hermanos. La pregunta es, ¿lo que en Iglesia Cristiana Belén estamos haciendo tiene base escritural, tiene base doctrinal? Si es así, lo vamos a hacer. Pero si no hay una base escritural, si no hay una base doctrinal, deberíamos de reconsiderar lo que nosotros estamos haciendo y creyendo, pero no vamos a hacer lo que hacen otras iglesias, hermanos. Amén. Y con humildad, con sencillez, hermanos, aprender de los que Dios ha permitido que en este tiempo sean nuestros líderes y dejarnos guiar con mansedumbre. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. En una ocasión, Elías había orado porque dejara de llover y habían pasado 3 años y medio y el rey se le acerca y le dice a Elías, al profeta Elías, que por favor ore para que vuelva a llover. Entonces Elías reúne a todos los sacerdotes de Baal y le dice al rey, vamos a ver, le dice, ¿quién es Dios? Si es Baal o Jehová. Y entonces hicieron 2 holocaustos. Y Elías dijo que oraran para que el fuego descendiera del cielo y consumiera el holocausto. Pero antes de que esto sucediera, Elías se presentó delante del pueblo en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, y dice que le dijo al pueblo y le preguntó, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo estaréis como un péndulo? Si será que Dios o si será que el mundo. Si será que Dios o si será que el mundo. ¿Hasta cuándo claudicaréis en 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, a él servirle. Y si Baal, sírvanle a Baal. Pero defínanse, dijo Elías. Después, Dios consumió el holocausto de Elías, demostrando que Jehová es Dios. Y Elías mató a los sacerdotes de Baal. Entonces, hermanos, que el Señor nos dé la gracia este día para que dejemos de claudicar entre 2 corrientes de pensamiento, entre filosofías huecas, entre cualquier cosa que el mundo nos esté dando, hermanos, y empecemos nosotros a enfocarnos en la palabra del Señor y que sea la palabra del Señor lo que nosotros cada día comamos de él. Amén. Al contemplar la cruz de mis cargas, libre soy cuando veo